El zumbido rítmico de los neumáticos contra el asfalto llenaba el aire mientras Evan Miller conducía su coche por las tranquilas calles suburbanas. El tono dorado del sol poniente proyectaba largas sombras sobre céspedes perfectamente recortados y vallas blancas impecables. El hogar estaba a solo unos minutos de distancia, su santuario, su consuelo, o al menos eso había creído siempre. Sin embargo, esta noche su camino se había desviado ligeramente. Su viejo amigo de la universidad, Nate, había insistido en reunirse para tomar una copa en Eclipse, el club nocturno más exclusivo de la ciudad. Evan había declinado inicialmente, las salidas en días de semana no eran lo suyo, pero algo en el tono de Nate lo había sacado de su rutina. Relájate, hombre, había dicho Nate por teléfono. Trabajas demasiado, necesitas una noche fuera. Tal vez tenía razón. Los últimos meses habían sido cada vez más monótonos, despertarse, trabajar, volver a casa, repetir. Y últimamente, Kira había estado diferente, distante, distraída. Evan apartó ese pensamiento de su mente mientras entraba en el estacionamiento privado del club. El lugar estaba abarrotado, una elegante fila de autos de lujo brillaba bajo el resplandor neón del letrero de Eclipse, donde letras violetas profundas pulsaban como un latido contra el cielo oscurecido. La entrada estaba flanqueada por dos enormes porteros vestidos de traje negro, sus expresiones indescifrables bajo las luces cambiantes. Al salir de su coche, Evan se ajustó la chaqueta, sintiéndose de repente fuera de lugar. Estaba acostumbrado a salas de juntas y reuniones financieras, no a las luces intermitentes y el bajo retumbante de la vida nocturna de la ciudad. Inspiró profundamente, armándose de valor antes de dirigirse hacia la entrada. Dentro, el club era una entidad viva, pulsante de energía, ahogada en exceso. El aire estaba cargado de perfume y whisky, la tenue iluminación apenas atravesaba la neblina de movimiento. Los cuerpos se mecían en sintonía con el ritmo hipnótico de la música, su risa y murmullo un constante trasfondo bajo la sinfonía electrónica. Evan escaneó la sala en busca de Nate, pero antes de que pudiera dar otro paso, una mano firme agarró su hombro. «Eres Evan Miller, ¿verdad?» Evan se giró bruscamente. El hombre frente a él era robusto como una roca, hombros anchos, brazos gruesos, una mandíbula lo suficientemente afilada como para cortar piedra. Su cabello rapado y la leve cicatriz sobre su ceja izquierda sugerían que no estaba allí solo para controlar a los clientes alborotados. Sí, respondió Evan, sus músculos tensándose instintivamente. ¿Quién pregunta? El hombre lo estudió por un momento, sus ojos oscuros indescifrables, luego señaló hacia un pasillo lateral, lejos del ruido y las luces parpadeantes. Necesitas ver algo. Un nudo de ansiedad se retorció en el estómago de Evan. Creo que te has equivocado de persona, dijo con cuidado. El hombre no parpadeó. No, no me he equivocado, Evan. Evan dudó. Algo en la forma en que este hombre hablaba, la certeza en su voz, el peso de sus palabras, le envió un escalofrío. ¿Quién eres? Soy Jason, dijo el hombre simplemente. Solo ven conmigo, querrás ver esto. Evan miró alrededor del club, medio esperando que Nate saltara y dijera que todo era una broma elaborada, pero no había señales de su amigo. La música creció y las luces neón proyectaron sombras inquietantes sobre el rostro de Jason. Contra todo instinto racional que le gritaba que se fuera, Evan asintió. Guía el camino. Jason se giró y avanzó por el estrecho corredor, con Evan siguiéndolo. El bajo de la música se desvanecía con cada paso. El aire era más fresco aquí, la tenue iluminación parpadeaba ligeramente, proyectando formas fantasmales en las paredes. Al final del pasillo, Jason se detuvo frente a una puerta negra sencilla. Sacó un teléfono de su bolsillo, tocó varias veces la pantalla y luego lo giró hacia Evan. ¿Qué es esto?, preguntó Evan, frunciendo el ceño. Jason no respondió, en cambio, presionó reproducir. La pantalla cobró vida, y el mundo de Evan colapsó. Lo primero que notó fue a ella, Kira, su esposa, pero no con él, ni siquiera cerca. Estaba en una de las lujosas salas VIP de Eclipse, vestida de una manera que nunca había visto, moviéndose de una manera que desearía no haber visto, y no estaba sola.
Evan sintió que el aire escapaba de sus pulmones mientras daba un paso tambaleante hacia atrás, su corazón latiendo tan fuerte que ahogaba todo lo demás. Su esposa, con ellos. La voz de Jason era distante, un murmullo bajo el rugido en los oídos de Evan. Ahora lo sabes. La respiración de Evan venía en jadeos superficiales e irregulares. La tenue luz de la pantalla del teléfono de Jason aún parpadeaba en su mente, incluso después de que el video había terminado. Sus manos se cerraron en puños a sus costados, pero se sentía ingrávido, desanclado, como si el suelo debajo de él hubiera desaparecido. El estrecho pasillo fuera de las salas VIP era sofocantemente silencioso, la música pulsante del club ahora solo un eco distante y distorsionado. El silencio lo presionaba, denso y pesado, como una nube de tormenta segundos antes del primer trueno. No, la palabra apenas escapó de sus labios. No era negación, no era rabia, era incredulidad, del tipo que se retorcía en sus huesos y los hacía sentir frágiles. Jason permanecía inmóvil, su expresión indescifrable. Había visto esta reacción antes, muchas veces. ¿Estás bien? Su voz era calma, mesurada, como si ya supiera la respuesta. Evan tragó con dificultad, pero su garganta estaba seca, áspera como papel de lija. Esto no es real, dijo, su voz temblando. Sabía que era mentira en el momento en que lo dijo. Jason exhaló, guardando su teléfono en el bolsillo. Es real. Evan presionó las palmas contra la pared fría detrás de él, como si pudiera sostenerlo. Las paredes parecían cerrarse, las luces tenues parpadeando como un viejo letrero neón a punto de apagarse. Cerró los ojos con fuerza, pero las imágenes estaban grabadas ahora, permanentes, inescapables. Kira, su esposa, la mujer en la que confiaba sin dudar, la mujer con la que había construido una vida, en esa sala, con ellos, y con él. Una nueva ola de náusea surgió en su estómago, sus dedos se clavaron en la pared. Se sentía enfermo. Jason lo observó, su postura relajada pero atenta. Mira, hombre, no te mostré esto para arruinarte la cabeza, dijo. Te lo mostré porque necesitaba saberlo. Evan se obligó a mirar a Jason a los ojos. ¿Cuánto tiempo? Su voz era ronca, un susurro que raspaba al salir de su garganta. Jason dudó. Había estado en este negocio lo suficiente como para saber que la respuesta sería la grieta final en la presa. Un tiempo, dijo finalmente. No solo una vez, no solo 2 veces. Todo el cuerpo de Evan se tensó, su mandíbula se apretó tanto que le dolía. Sintió el peso de esas palabras hundirse en su pecho como un ancla de plomo. Un tiempo. No solo una vez, no solo 2 veces. Su estómago se revolvió violentamente. Se giró, presionando una mano temblorosa contra su frente. Necesitaba aire, necesitaba espacio, necesitaba salir de allí. Jason no lo detuvo mientras tropezaba de vuelta por el pasillo, sus piernas inestables debajo de él. La puerta del club se abrió de golpe y de repente fue golpeado por una oleada de sonido, la música, las charlas, el tintineo de vasos, todo chocando contra él como una pared de ladrillos. La gente bailaba, la gente reía, la gente vivía, ajena al hecho de que a solo unos metros de distancia, el mundo entero de alguien acababa de colapsar. Empujó a través de la multitud, apartando cuerpos, su respiración en jadeos entrecortados. El club se sentía demasiado ruidoso, demasiado brillante, el aire denso con perfume, sudor, alcohol. Lo mareaba. Luego estaba afuera. El aire frío golpeó su rostro, afilado y cortante. Inspiró profundamente, sus manos aferrando los bordes de su chaqueta como si pudiera mantenerse enteros y solo se sujetaba con fuerza. La ciudad seguía viva a su alrededor, autos pasaban veloces, bocinas sonaban, letreros neón parpadeaban. Todo se sentía dolorosamente normal. Evan alcanzó su teléfono, sus dedos temblando mientras desbloqueaba la pantalla. Su pulgar se detuvo sobre el nombre de Kira. ¿Qué se suponía que debía decir? Sé quién eres. ¿Cuánto tiempo planeaba seguir mintiéndome? Su mano tembló mientras bajaba el teléfono. No podía llamarla,
aún no, porque en ese momento no estaba seguro de si quería una explicación o si quería irse y nunca volver a escuchar su voz. La casa estaba oscura cuando Evan entró en el camino de entrada. El suave resplandor de la luz del porche proyectaba un halo tenue sobre los escalones del frente, iluminando la vista familiar del hogar, los setos perfectamente recortados, la puerta de madera pulida, la ventana del segundo piso donde la luz cálida del dormitorio se filtraba a través de las cortinas. Todo parecía exactamente igual que siempre, y sin embargo, nada era lo mismo. Evan permaneció detrás del volante, aferrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. Su corazón latía contra sus costillas, pero su mente estaba extrañamente entumecida. El video, la prueba de la traición de su esposa, era un fantasma que persistía en su visión cada vez que parpadeaba. Lo reproducía una y otra vez. Exhaló bruscamente, su aliento empañando el parabrisas. Sal del coche. El pensamiento era simple, pero su cuerpo se resistía, porque una vez que entrara, una vez que la viera, tendría que enfrentarlo, y no estaba seguro de estar listo. Pero esconderse allí no cambiaría nada. Con una respiración profunda y controlada, se obligó a moverse. Sus piernas se sentían como plomo mientras subía los escalones y abría la puerta. El zumbido silencioso de la casa lo recibió, un contraste absoluto con el caos que rugía dentro de su mente. Luego, su voz. Evan. Estaba en la cocina. Podía escuchar el suave tintineo de un vaso, el sonido rítmico de una cuchara removiendo. Siguió el sonido, moviéndose como un hombre en un sueño. Kira estaba junto al mostrador, un vaso de vino a medio vaciar frente a ella, su expresión transformándose en una suave sonrisa al verlo entrar. Lucía sin esfuerzo hermosa, su suéter holgado colgando ligeramente de un hombro, sus pies descalzos apoyados contra el suelo de madera. «Llegas tarde», dijo, inclinando la cabeza ligeramente. «¿Nate te retuvo fuera?» Evan la miró por un segundo, solo un segundo. Quería fingir que no había visto lo que había visto, que ella seguía siendo la mujer en la que confiaba, que no era. Su estómago se retorció violentamente. Tragó con fuerza. Sí, algo por el estilo. Kira lo estudió, sus ojos entrecerrándose ligeramente. ¿Estás bien? No, ni siquiera cerca, pero forzó una sonrisa tensa y asintió. Ella dejó su vaso, acercándose a él. Pareces tenso. Sus dedos rozaron su muñeca y todo su cuerpo se puso rígido. Ella lo notó, se detuvo. Un destello de algo, preocupación, sospecha, cruzó su rostro. ¿Qué pasa? Evan se apartó, retrocediendo. Necesitaba distancia, espacio. El aroma de su perfume de vainilla, antes reconfortante, ahora hacía que su piel se erizara. Solo cansado, murmuró. Kira lo observó cuidadosamente, como si buscara algo bajo la superficie. ¿Seguro? Él forzó un asentimiento, apenas capaz de sostener su mirada, porque si la miraba demasiado, si dejaba que su ira aflorara, no estaba seguro de qué haría. Sí, dijo, su voz hueca. Era la primera mentira que le había dicho, pero no sería la última. Evan apenas durmió esa noche. Yacía en la cama, mirando al techo, escuchando el sonido rítmico de la respiración de Kira a su lado. El calor de su cuerpo estaba a centímetros de distancia, su presencia tan familiar, tan rutinaria, pero ahora se sentía extranjera, como si una extraña se hubiera colado en su hogar, en su vida, usando el rostro de la mujer que había amado. Cada vez que cerraba los ojos, las imágenes del video se reproducían en un bucle implacable, sus manos tocándolos, sus labios sonriendo, susurrando, su cuerpo moviéndose de maneras que pensó que eran solo para él. Pero no lo eran, ya no. Tal vez nunca lo fueron. Un hueco agudo se abrió paso en su pecho, reemplazando el amor que alguna vez lo había llenado. Quería despertarla, exigir respuestas, hacerla decirlo en voz alta, ¿por qué? ¿Cuánto tiempo? ¿Quién eres? Pero sabía que si preguntaba, si ella lo admitía, no habría vuelta atrás. Así que permaneció en silencio. Por la mañana, el agotamiento lo envolvía como un peso. Apenas notó a Kira moviéndose a su lado, su suave suspiro mientras se estiraba.
Buenos días, murmuró, su voz espesa por el sueño. Evan no respondió, simplemente siguió mirando al techo. Ella se giró hacia él, apoyando una mano ligeramente en su pecho. Realmente no dormiste, ¿verdad? Él se tensó bajo su toque. Hace una semana, podría haberla acercado, besado su frente, murmurado alguna excusa sobre el estrés del trabajo. Pero ahora, su toque se sentía como fuego en su piel. Estoy bien, dijo secamente, apartando su mano mientras se sentaba. Kira frunció el ceño. ¿Seguro? Has estado actuando extraño desde que llegaste a casa. ¿Lo he hecho? Casi se rió de lo absurdo de la situación. Se levantó de la cama, su cuerpo rígido y pesado. Tengo mucho en la mente. Kira lo observó con cuidado. Nunca hablas tanto del estrés del trabajo. Evan exhaló bruscamente, frotándose el rostro. Necesitaba alejarse de ella antes de que la verdad rompiera su fachada. Necesito café. Ella no lo presionó, pero podía sentir su mirada siguiéndolo mientras salía del dormitorio. La cocina estaba silenciosa, salvo por el leve zumbido de la cafetera. Evan se apoyó en el mostrador, aferrándolo con tanta fuerza que sus nudillos se volvieron blancos. La casa se sentía diferente ahora, el calor se había ido, los recuerdos, las risas, el amor, todo parecía un decorado elaborado para una obra en la que ya no quería participar. Seguía mirando el líquido oscuro goteando en la cafetera cuando Kira entró, vestida con un suéter oversized, su cabello recogido descuidadamente en un moño desordenado. Siempre lucía sin esfuerzo hermosa por las mañanas, relajada, cómoda, pero ahora todo lo que podía ver era a la mujer del video. Ella bostezó, estirando los brazos sobre la cabeza. Estaba pensando que podríamos hacer algo esta noche, tal vez una cena. Evan no respondió. Su agarre en el mostrador se apretó. ¿Cena? Ella quería salir a cenar, como si nada hubiera pasado, como si no estuviera. Ella continuó, sin notar su silencio. ¿Qué tal Eclipse? No hemos salido en un tiempo, y parecías curioso al respecto anoche. Algo en su pecho se retorció violentamente. Se giró hacia ella lentamente. ¿Quieres ir a Eclipse? Ella sonrió, apoyándose en el mostrador opuesto. Sí, escuché que tienen un nuevo menú y están haciendo una sesión de DJ en vivo esta noche. Evan la miró fijamente, estudiando la suave curva de sus labios, la facilidad casual en su postura. Era buena en esto, tan buena mintiendo. ¿Acaso sentía culpa? ¿Acaso le importaba? ¿O era él solo otra pieza en un juego que ella ya había dominado? Forzó su expresión a algo neutral. Claro, ¿por qué no? La sonrisa de Kira se amplió y se acercó, rodeando su cintura con los brazos. Genial, será divertido. Evan sintió el calor de su cuerpo contra el suyo, su aroma llenando el espacio entre ellos. Sus manos vacilaron cerca de su cintura, hace una semana la habría acercado. Ahora, todo lo que podía pensar era en cuanto quería soltarla. Así que lo hizo, suavemente, con cuidado, desprendió sus brazos y retrocedió. Necesito prepararme para el trabajo. Kira parpadeó, el momento roto. Oh, está bien. No insistió, no preguntó, solo asintió, alcanzando su propio café. Evan la observó por un segundo más, luego se giró y se fue. Necesitaba ver a Jason, porque ahora no solo estaba pensando en lo que había perdido, sino en lo que venía después. Evan entró en el callejón débilmente iluminado detrás de Eclipse, su corazón latiendo con algo entre furia y determinación. El club aún estaba a horas de abrir, pero las leves vibraciones de la música pesada probándose dentro hacían temblar el suelo bajo sus pies. Un viento frío lo envolvía, tirando de los bordes de su abrigo, pero apenas lo sentía. Jason ya estaba allí, apoyado contra la pared de ladrillos, cigarrillo en mano. El resplandor de su brasa parpadeaba contra sus rasgos afilados, proyectando sombras bajo sus ojos. Levantó la vista cuando Evan se acercó, exhalando una fina corriente de humo en el aire frío. Volviste, dijo Jason, sacudiendo la ceniza al pavimento. No estaba seguro de que lo harías. Evan no perdió tiempo en cortesías. Necesito saberlo todo.
Jason lo estudió, sus ojos afilados, evaluando. Todo, apretó la mandíbula Evan. Cada detalle, cada nombre, cuánto tiempo ha estado pasando esto, ¿por qué nadie ha hecho nada al respecto? Jason soltó una risa baja, sacudiendo la cabeza. Estás haciendo las preguntas correctas, pero las respuestas no son bonitas. Tomó una última calada, luego dejó caer el cigarrillo, aplastándolo bajo su bota. Camina conmigo. Evan siguió a Jason a través de la puerta lateral del callejón, entrando en un pasillo estrecho con paredes negras y luces parpadeantes. La música del club se hacía más fuerte aquí, amortiguada pero constante, como un latido pulsante a través de las paredes. Jason lo llevó por un corredor trasero, pasando por cajas de licor caro y oficinas de seguridad. Finalmente, se detuvieron en una pequeña habitación sin ventanas. Jason cerró la puerta detrás de ellos, indicando a Evan que se sentara en el sofá de cuero gastado contra la pared. Él permaneció de pie, brazos cruzados, observándolo. No eres el primer esposo que entra aquí pensando que conoce a su esposa, dijo Jason, y no serás el último. El estómago de Evan se contrajo. ¿Cuánto tiempo? Jason suspiró, pasándose una mano por el cabello rapado. Por lo que sé, meses, tal vez más. Tu esposa ha estado viniendo aquí por un tiempo, y créeme, no es la única. Los dedos de Evan se cerraron en puños. Quería preguntar por qué, quería entender que había cambiado, que había salido tan mal que Kira había elegido esta vida sobre la que habían construido juntos. Jason debió haber visto la tormenta formándose detrás de los ojos de Evan, porque sacudió la cabeza. No pierdas el tiempo buscando una razón, hombre. Algunas personas son solo buenas ocultando quiénes son realmente, y este lugar saca lo peor de ellas. Evan tragó con fuerza, reprimiendo la pregunta. En cambio, preguntó, ¿y el dueño, Carlyle? La mandíbula de Jason se tensó ante el nombre. Es un parásito. Piensa que es dueño de todos los que cruzan esas puertas, empleados, clientes, mujeres como tu esposa. Su voz tenía ahora un tono más oscuro. Se sale con la suya porque sabe cómo cubrir sus huellas. Y cuando alguien se sale de la línea. Jason dio una sonrisa amarga. Digamos que no trabajan aquí por mucho más tiempo. Evan se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. ¿Lo odias? No era una pregunta. Jason soltó una risa sin humor. Cada persona en este club lo odia, pero nadie ha tenido el valor de derribarlo. Hizo una pausa, inclinando la cabeza. Hasta ahora. Evan sostuvo su mirada. La habitación se sentía más pequeña, más pesada, el peso de lo que estaba a punto de decir presionándolo. No quiero venganza, dijo lentamente. Quiero justicia. Jason lo estudió por un largo momento, luego sonrió. ¿Estás seguro de eso? Evan exhaló bruscamente. No, no estaba seguro de nada ya. Pero sabía una cosa, Carlyle le había quitado todo, y era hora de que alguien le quitara algo a él. Evan estaba fuera de eclipse, el resplandor neón del letrero del club reflejándose en el pavimento húmedo bajo sus pies. El zumbido de la ciudad lo envolvía, el claxon distante de los autos, el parloteo de los transeúntes, el latido rítmico del bajo escapando por las paredes del club. Era extraño como todo parecía tan normal, como el mundo seguía girando cuando el suyo había colapsado tan violentamente. Se ajustó el abrigo mientras Jason emergía del callejón, su expresión indescifrable. La luz de la calle parpadeaba, proyectando largas sombras en su rostro. ¿Listo para esto?, preguntó Jason, encendiendo un cigarrillo y dando una calada lenta. Evan exhaló, su aliento empañándose en el aire frío. Dime el plan. Jason sonrió, sacudiendo la cabeza. Esa es la cosa con tipos como Carlyle. Piensa que es intocable. No derribas a hombres como él con puños o amenazas. Se tocó la sien. Los derribas aquí. Los expones, los haces pudrirse desde dentro. La mandíbula de Evan se tensó. ¿Y cómo hacemos eso? Jason arrojó el cigarrillo y se acercó. Lo golpeamos donde duele, su reputación, su dinero, su control.
Evan escuchó mientras Jason explicaba los detalles. El sistema de seguridad del club era impenetrable, Carlyle se había asegurado de eso. Pero su verdadera debilidad era su arrogancia. Creía que sus secretos estaban enterrados, sus pecados encerrados tras capas de corrupción e intimidación. Pero Jason sabía más. En las últimas semanas, había estado recolectando evidencia, grabaciones de cámaras ocultas, conversaciones grabadas, transacciones financieras que vinculaban a Carlyle con tratos ilegales. Nada de eso había sido suficiente por sí solo, pero ahora, con Evan a bordo, tenían algo más. Tenían un motivo. Carlyle había destruido la vida de Evan, y Evan estaba a punto de devolverle el favor. Jason le entregó un pequeño dispositivo USB. Esto es todo lo que necesitamos para encender el fuego. Evan lo giró en su palma, su peso sintiéndose más pesado de lo que debería. Era solo un pedazo de plástico y metal, pero dentro tenía el poder de poner a un hombre de rodillas. Esta noche, continuó Jason, empezamos pequeño. Filtramos lo suficiente para hacerlo paranoico, para que comience a dudar de las personas a su alrededor. Sonrió. La paranoia hace que los hombres sean descuidados. Evan tragó, sintiendo el familiar revuelo de ansiedad en su estómago. Nunca había sido hombre de venganza. Había pasado su vida siguiendo las reglas, creyendo que si hacía lo correcto, la vida lo recompensaría. Pero la vida no funcionaba así. Carlyle había tomado su confianza, su matrimonio, su paz mental y lo había destrozado sin pensarlo dos veces. Y ahora, mientras Evan miraba el USB en su mano, se dio cuenta de algo, no estaba allí por venganza. Estaba allí por justicia, y no se iría hasta obtenerla. Dentro del club, la atmósfera era eléctrica. La pista de baile pulsaba con cuerpos, el aire denso con perfume, alcohol y algo más, algo tácito, el aroma del poder, de los secretos. Evan se movía entre la multitud, su corazón latiendo con cada paso. Kira estaba allí, en algún lugar, lo sabía, pero esta noche no era su enfoque. Carlyle lo era. En el bar, Jason le pasó un pequeño auricular. ¿Me escuchas? Evan lo ajustó, asintiendo ligeramente. Alto y claro. La voz de Jason zumbó a través de la línea. Bien, quédate cerca de las alas traseras. Carlyle mantiene a su clientela VIP muy feliz allí. El agarre de Evan se apretó alrededor del USB en su bolsillo, su pulso tamborileando contra su piel mientras se abría paso por el club, pasando por puertas de cortinas de terciopelo que conducían a salas destinadas solo a los más privilegiados. Había visto lo que pasaba en esas salas, y esta noche, todos los demás también lo harían. Al llegar a un pasillo aislado cerca de la sala de seguridad, Evan tomó una respiración temblorosa y sacó el USB. Lo insertó en una estación de trabajo desbloqueada, sus dedos moviéndose rápidamente mientras transfería los archivos al sistema interno del club. La voz de Jason crepitó en su oído. Tienes 10 segundos antes de que alguien lo note. Las manos de Evan volaron sobre el teclado. 7%. 14%. 32%. Una voz aguda resonó desde el final del pasillo. Oye, ¿qué estás haciendo ahí? El pulso de Evan se disparó. Sacó el USB justo cuando un guardia de seguridad dobló la esquina. Piensa rápido. Perdí mi teléfono, dijo Evan, levantando las manos inocentemente. Pensé que lo dejé aquí atrás. Los ojos del guardia se entrecerraron. La voz de Jason siseó en su oído. Aléjate ahora. Evan forzó una sonrisa tímida. Supongo que no. Se giró y caminó de vuelta hacia la sala principal, su estómago en nudos. Podía sentir los ojos del guardia en todo el camino. En el bar, Jason le pasó un whisky. No está mal, murmuró. Evan lo bebió de un trago, su mano aún temblando. ¿Y ahora qué?, preguntó. Jason sonrió. Ahora vemos cómo se extiende el fuego. Y mientras Evan miraba las enormes pantallas LED que bordeaban el club, sabiendo que estaban a punto de mostrar las primeras grietas en el imperio de Carlyle, se dio cuenta de algo: esto no era solo el primer golpe. Era el comienzo del fin.
Evan estaba sentado en el bar, su pulso resonando en sus oídos. El whisky quemaba al bajar por su garganta, pero no hacía nada para calmar el peso que presionaba su pecho. A su alrededor, Eclipse estaba vivo. La pista de baile pulsaba con luz neón, cuerpos moviéndose en sincronía con la música pesada que sacudía los cimientos mismos del club. Las risas y las conversaciones gritadas se mezclaban, tejiéndose en el aire como humo espeso. Para todos los demás, era solo otra noche, otra velada de indulgencia, secretos y exceso. Carro Adams sabía mejor. Esta noche no era solo otra noche. Esta noche era el comienzo del fin. Jason se apoyó en el bar a su lado, removiendo el líquido ámbar en su vaso, sus ojos desviándose hacia las enormes pantallas LED posicionadas sobre la sección VIP, sus superficies brillantes reflejando el resplandor artificial del club. «Es la hora», murmuró, su voz cargada de anticipación. Evan exhaló lentamente, sus dedos apretándose alrededor del borde de su vaso mientras las pantallas parpadeaban, solo por un segundo, antes de volver sin problemas a su bucle habitual de contenido promocional de alta gama. Luego, el audio se cortó. Un silencio se extendió por el club como una ola, la música súbitamente ausente, dejando solo el murmullo ambiental de voces. Se intercambiaron algunas miradas confundidas, pero nada más. Entonces sucedió. Las pantallas parpadearon de nuevo, y esta vez no volvieron a sus anuncios habituales. En cambio, mostraron la verdad. Al principio, era solo un video silencioso, granulado pero claro, tomado de grabaciones de seguridad ocultas dentro de las salas VIP de Eclipse. La voz de un hombre, la voz de Carlyle, fue lo primero en romper el silencio. ¿Crees que tienes opción aquí? Las palabras, cargadas de arrogancia y control, enviaron una onda de inquietud por el club. Luego vinieron las imágenes. Evan observó cómo los rostros de los clientes se retorcían en confusión, luego en shock. El metraje mostraba a Carlyle en su peor momento, riendo, burlándose, aprovechándose de aquellos que habían entrado en su mundo creyendo que tenían poder. Acuerdos comerciales sellados con amenazas susurradas, empleados humillados, controlados, despojados de dignidad, dinero intercambiado en rincones silenciosos, canjeado por silencio, por complicidad. Y luego, Kira. Evan sintió que el aire cambiaba a su alrededor cuando su rostro apareció en la pantalla. El video la mostraba en la misma sala VIP lujosa que había visto antes, envuelta en una ilusión de seducción, la traición cosida en cada movimiento. Los jadeos se extendieron como un incendio forestal. Algunos clientes se levantaron de sus asientos, sus ojos recorriendo el lugar como buscando a alguien que confirmara lo que estaban viendo. Entonces comenzó el verdadero caos. Carlyle emergió del pasillo trasero, su rostro tormentoso, sus movimientos bruscos y depredadores mientras asimilaba el metraje que destellaba sobre él. Su mandíbula se tensó, sus puños se cerraron a los costados. Su imperio, su ilusión de invulnerabilidad, se desmoronaba en tiempo real. Giró su mirada furiosa, fijándose en Jason y Evan al otro lado del bar. «Tú», su voz apenas salió antes de que otra distorsión crepitante interrumpiera el sistema de altavoces del club. Esta vez no era metraje, era audio. La voz de Carlyle de nuevo, esta vez en una conversación grabada. «¿Trabajas para mí? ¿No te gusta? Busca la puerta. Pero déjame ser claro, no hay lugar donde no pueda encontrarte». La voz de una mujer, una de sus empleadas, temblaba en respuesta. «Por favor, solo. Cállate y escucha. Me perteneces en este lugar, y si alguna vez lo olvidas, haré que desees no haberlo hecho». Un estremecimiento colectivo recorrió el club. El peso de la verdad era ahora innegable. Carlyle explotó. Se lanzó hacia adelante, empujando a las personas, su furia una cosa viva y respirante. Jason ya estaba en movimiento. Hora de irse. Evan apenas tuvo tiempo de procesarlo antes de que Jason lo agarrara del brazo, guiándolo a través de la multitud creciente. Detrás de ellos, Carlyle ladraba órdenes a su seguridad, pero nadie escuchaba. Los empleados, sus propios trabajadores, retrocedían, sus rostros llenos de algo que Carlyle nunca había visto antes, desafío. Habían tenido miedo de él durante años, pero esta noche,
esta noche habían visto a un hombre reducido a nada. Para cuando Evan y Jason salieron por la salida de servicio, el club ya no estaba bajo el control de Carlyle. Era un campo de batalla de voces, acusaciones, personas exigiendo respuestas. Para la mañana, los medios tendrían todo. Para el final de la semana, el imperio de Carlyle no sería más que cenizas. Jason exhaló bruscamente una vez que llegaron al callejón, sus labios curvándose en una lenta sonrisa. Bueno, dijo, eso salió mejor de lo esperado. Evan no sonrió. Todavía sentía el peso de todo presionando su pecho, la traición, la humillación, la pérdida. Pero por primera vez en semanas, podía respirar. Jason puso una mano en su hombro. Lo hiciste. Evan negó con la cabeza. No, dijo en voz baja. Lo hicimos. El sonido de las sirenas policiales resonó en la distancia. La justicia estaba llegando, y Evan finalmente era libre.